This is Bailey Do, Chat. re, mi, fa, sol, la, ti, do. Empezamos con mucha energía hoy, me parece excelente. Siempre hay que calentar la voz para estos temas. Y bueno, hay que imaginar una situación por un segundo. Pagar el equivalente a una cena en un restaurante, pero mes a mes, de forma obligatoria. Y todo esto solo para garantizar el derecho a que salga un hilito de agua del grifo en la cocina. Híjole, suena a ciencia ficción distópica, ¿verdad? Exacto, o sea, suena a un escenario postapocalíptico, pero hoy es jueves 7 de mayo de 2026 y nuestra misión en este análisis profundo es desglosar cómo esta premisa es la realidad actual en nuestras montañas. Es un tema fascinante y francamente absolutamente crítico para nuestra audiencia. Totalmente. Vamos a analizar cómo las presiones extremas a nivel macro, desde sequías históricas sin precedentes hasta crisis geopolíticas mundiales, están chocando de frente contra la resiliencia y la infraestructura local en Eagle County. No es nada más un resumen de noticias. Claro, no lo es. Se trata de entender cómo estas fuerzas globales terminan dictando el costo y la logística de la vida diaria a nivel local. A menudo existe esta tendencia a ver los grandes fenómenos globales como abstracciones. Como si pasaran muy lejos. Exacto. Se lee sobre la falta de nieve o sobre conflictos navales al otro lado del mundo y parece que ocurren en otra dimensión. Sin embargo, la documentación que estamos analizando hoy revela con mucha precisión cómo esas fuerzas macroeconómicas tienen una dirección física. Sí, terminan llegando a la puerta de la casa. Así es. Las crisis globales terminan manifestándose en la factura del agua, en el asfalto de las carreteras por las que manejamos y, en el precio que cuesta salir del valle. Todo, absolutamente todo está interconectado mediante un sistema de infraestructura que es bastante frágil. Y por eso vamos a ir por partes, empezando por quizá lo más fundamental para la supervivencia humana, que es el agua. Hay una situación realmente alarmante en el pueblo de Minturn. Sí, los reportes de Minturn son preocupantes. Muy preocupantes. Los registros muestran que se encuentran bajo una declaración de emergencia por escasez de agua, específicamente en la fase 3 de restricciones. Que es una fase ya bastante restrictiva, no es cualquier cosa. Para nada. Y esto está obligando a implementar medidas económicas severas. O sea, a partir del 1 de junio de este año, 2026, se va a aplicar un aumento de $45 mensuales. $45 extra nada más en la tarifa de servicio de la deuda hídrica. Sí, exacto. Lo cual eleva el recibo base a $62.37 al mes. Y el objetivo de este dinero es financiar la construcción de una nueva planta de tratamiento y un tanque de almacenamiento. Que son vitales, Caro. Pero hay un cargo adicional, ¿cierto? Ajá, por si fuera poco, están buscando $43,000 adicionales para implementar un software de agua inteligente o Smart Water. Esto es para permitir el monitoreo del consumo en línea. Pero, y aquí está el dato que de verdad resulta difícil de asimilar, todo este peso financiero recae sobre los hombros de únicamente 67 residentes registrados. ¡Wow! Es una carga matemática asombrosa. 67 individuos financiando el salvavidas tecnológico de toda una comunidad. Está cañón. Para contextualizarlo para quien nos escucha, es como vivir en una estación espacial remota. Me gusta esa analogía. Sí, o sea, en esa estación espacial, cada gota de agua reciclada es un recurso invaluable. Y de repente el sistema de soporte vital sufre una avería crítica. Y hay que repararlo sí o sí porque no hay de otra. Exacto. Repararlo cuesta una fortuna, pero como solo hay un puñado de astronautas a bordo, pues la cuota per cápita para financiar esa reparación es monumental. Es ciencia ficción aplicada a la montaña. Totalmente. Pero la pregunta que surge es, ¿cómo sobrevive un pueblo pequeño a esta presión? Porque esos $43,000 para el software Smart Water suenan a un lujo en medio de una crisis. Pues podría parecerlo a simple vista, claro. Pero para entender el por qué se ha llegado a este extremo,
hay que analizar la ciencia hidrológica de esta temporada. Las decisiones no provienen de un capricho administrativo. No, no son números al azar. Exacto. Responden a una emergencia climática cuantificable. Nuestros datos muestran que este ha sido el peor año de capa de nieve registrado en la historia del estado. De hecho, hubo un derretimiento total de las estaciones de monitoreo SNOWTIL para el 31 de marzo. A ver, un momento. Hay que hacer una pausa ahí para nuestra audiencia. SNOWTIL suena a un término meteorológico muy técnico. ¿Qué significa exactamente que estas estaciones hayan marcado un derretimiento total en marzo? Claro, es vital aclarar esto. SNOWTIL, o Snow Telemetry, es una red extensa de estaciones automatizadas ubicadas en zonas montañosas altas. Y, o sea, no miden nada más la profundidad de la nieve con una regla. Ah, no es solo ver qué tan alta está la nieve. No, miden el equivalente de agua en la nieve, es decir, cuánta agua líquida se va a liberar cuando esa nieve se derrita. Históricamente, esa nieve acumulada actúa como un congelador gigante, un embalse natural que va liberando agua poco a poco durante la primavera y el verano. Claro, es nuestra reserva. Exacto. Entonces, que el sistema SNOWTIL haya registrado un derretimiento total para el 31 de marzo es una anomalía gigantesca. Significa que el embalse natural desapareció meses antes de lo previsto. O sea, el río pierde su fuente de alimentación principal justo cuando empieza el calor fuerte. Así es. Y por eso, regresando al software de agua inteligente, en esta fase 3 donde el nivel de los ríos es críticamente bajo, el margen para el desperdicio es 0. Ni una gota se puede perder. Literalmente, este software permite a esos 67 residentes ver su consumo en tiempo real. Pueden detectar fugas invisibles en inodoros o tuberías subterráneas antes de que drenen el tanque de almacenamiento. La modernización y la conservación son la única forma de asegurar que haya agua en las tuberías para cuando llegue el pico de la sequía, proyectado para junio y julio. Es una carrera contra la evaporación. Una carrera contra el reloj climático. Y una carrera donde la tecnología y el dinero son, pues, la primera línea de defensa. Pero lo fascinante aquí es que, mientras Mintun busca millones para plantas de tratamiento, hay otra batalla ocurriendo al mismo tiempo. Sí, una muy diferente. Ajá, una que no depende de algoritmos ni de medidores inteligentes, sino del puro esfuerzo físico humano para proteger esa misma agua directamente en su cauce. Exactamente. Porque, a fin de cuentas, la tecnología no sirve de nada si el agua que entra al sistema ya está envenenada desde su origen. Y aquí es donde la respuesta de la comunidad entra en juego, y es impresionante. Los reportes detallan un esfuerzo, de verdad, titánico que tuvo lugar durante el primer fin de semana de mayo. Hablamos de la 26ª edición anual del Community Pride Highway Cleanup. 26 años ya haciendo esto. Sí, y las cifras de este año son inspiradoras. Alrededor de 700 voluntarios se movilizaron para limpiar las carreteras locales. Se centraron en arterias principales como la I-70 y la Highway 6. Que son áreas de altísimo tráfico. Exacto. Y a mano, literalmente caminando y recogiendo, lograron retirar un estimado de 15 toneladas de basura y escombros. ¡15 toneladas! Es una cantidad brutal. Sí, o sea, es una ironía muy positiva. Mientras los municipios luchan con presupuestos millonarios para purificar el agua, resulta que la barrera de defensa más efectiva son 700 personas caminando por el acotamiento de la autopista con bolsas de basura. Totalmente. Y la conexión entre esa basura en la I-70 y el agua en el grifo es directa, físicamente demostrable. La escasez de nieve de la que hablábamos crea un efecto dominó aterrador aquí. ¿Cómo funciona exactamente esa migración de la basura? Pues toda la contaminación que se acumula en la carretera durante el invierno. Y hablamos de microplásticos de los neumáticos, aceites de motor, metales pesados de las pastillas de freno, además de esas 15 toneladas de basura física. Todo eso no desaparece por arte de magia. ¿Se queda ahí en el asfalto o en las orillas? Exacto. Entonces, durante las lluvias o el deshielo primaveral, el agua lava la autopista y arrastra todos estos contaminantes cuesta abajo, directito al río Eagle. Claro,
La gravedad simplemente hace su trabajo. Toda la carretera es en esencia un embudo gigante hacia el río. Precisamente. Y aquí es donde se conecta todo. Como el caudal del río está en niveles críticamente bajos por la falta de nieve, hay un volumen mucho menor de agua limpia para diluir esas toxinas. Ah, claro. Menos agua significa que lo que llega está más concentrado. Exacto. La concentración de contaminantes se vuelve muy peligrosa para el ecosistema acuático y además encarece exponencialmente el proceso de potabilización. Así que el trabajo de estos voluntarios no es nada más para que se vea bonito el paisaje. No, es una intervención directa de salud pública. 100%. Están protegiendo la cabecera de un río que eventualmente abastece a 40 millones de personas río abajo en la cuenca del río Colorado. Es la definición pura de resiliencia comunitaria. Ahora, esa fragilidad del ecosistema que bordea la autopista I-70 nos lleva a inevitablemente hablar de la fragilidad de la infraestructura misma. Oh, sí, el asfalto mismo tiene sus propios problemas. Proteger los márgenes recogiendo basura es crucial, claro, pero la vía por donde circulan los vehículos está enfrentando su propia crisis estructural y va a requerir niveles casi monásticos de paciencia para transitar por ahí próximamente. Sí, la logística de movilidad en el corredor montañoso está a punto de enfrentar una prueba de estrés masiva. Sí, los datos de transporte confirman que uno de los proyectos de construcción más grandes en la I-70 va a requerir cierres totales durante la noche en la zona de Floyd Hill. ¿Cierres totales? Cierres totales. Para ser exactos, habrá cierres completos en dirección oeste, abarcando desde la intersección con la US 6, que es la salida 244, hasta el este de Idaho Springs en la salida 241. Una zona muy transitada. Demasiado. Y esto está programado desde el domingo 10 de mayo hasta el viernes 15 de mayo, en una ventana estricta de 9 p.m. a 5 a.m. E incluso se han reservado fechas de contingencia del 18 al 20 de mayo por si el clima de montaña interfiere. Y sabemos que en mayo todavía puede haber sorpresas climáticas. Claro. Y el objetivo de todo este caos es retirar estructuras de soporte temporales e instalar enormes vigas para un nuevo puente segmentado. Y la ruta de desvío, híjole, es un ejercicio de navegación compleja por decirlo suavemente. Complejas poco. Obliga a salir en la salida 244, luego tomar la salida 243 en Hidden Valley para enlazar con la ruta rural CR314 y, finalmente, maniobrar para reincorporarse en la salida 241. De noche con vehículos de carga pesada. Va a estar intenso. Sí, y aquí es donde surge una duda enorme al analizar la situación. Al ver los desvíos laberínticos, las horas de espera nocturnas, el impacto económico para el transporte de carga, ¿realmente vale la pena todo este esfuerzo a largo plazo? O sea, suena a que le están poniendo un curita gigantesco a un corredor de tránsito que lleva décadas obsoleto y saturado. Pues es una crítica muy común, la verdad. Y el cansancio de lidiar con el tráfico es completamente justificable para cualquiera que use esa ruta. Pero clasificar esta obra en Floyd Hill como un curita sería un error de concepto profundo. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial este puente? Pensemos en lo que implica un puente segmentado. No es un simple recubrimiento de asfalto fresco. Esta ingeniería permite construir salvando distancias más largas con muchos menos pilares, y eso tiene un impacto drásticamente menor en el terreno subyacente. Ok, menos pilares, menos impacto en la tierra. Ajá. Hay que visualizar esto como intentar hacer una cirugía a corazón abierto en un paciente que además está corriendo un maratón. Porque no se puede simplemente cerrar la I-70 durante el día. La carretera tiene que seguir bombeando vehículos. Esa imagen es perfecta, porque la economía de todo el estado depende de que esa arteria siga fluyendo de este a oeste. Exacto. Y el factor crítico aquí es la resiliencia climática, que nos regresa al tema del clima extremo. Las montañas no son estáticas, el terreno se mueve, la congelación y el deshielo agrietan el concreto tradicional. Claro, el clima destruye las carreteras normales.
Sí, pero los puentes segmentados ofrecen una flexibilidad estructural muy superior contra estas variaciones climáticas extremas. Si un tramo crítico de la I-70 falla o colapsa, digamos, debido a un deslizamiento de tierra provocado por un clima errático, el suministro de bienes, los alimentos y el turismo en Colorado sufrirían pérdidas incalculables. O sea que no es un lujo, es prevención de desastres. Así es. Estos cierres nocturnos son una modernización agresiva y completamente necesaria para garantizar que la infraestructura resista las próximas 5 décadas. Pues sí, es un trago amargo, pero indispensable para la supervivencia del corredor. Ahora, si moverse por tierra dentro del estado requiere desvíos complicados a media noche, intentar escapar volando fuera del valle se está transformando rápidamente en un privilegio casi inalcanzable. El tema de la aviación. Sí, y la causa principal de esto no está en nuestras montañas, sino en un cuerpo de agua a miles y miles de kilómetros de distancia. Entremos en el tema de la crisis global del combustible de aviación. Este es, digamos, un caso de estudio perfecto sobre cómo la geopolítica internacional se traduce directamente en inflación local. Y hay que hacer una pausa aquí. Para analizar esto, nos vamos a ceñir estrictamente a los hechos documentados en nuestras fuentes. Claro, nuestra intención aquí no es tomar una postura política, sino analizar los datos económicos que afectan a la región. Exacto. La situación en Medio Oriente ha escalado. Los reportes detallan que esto involucra directamente las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Hay amenazas documentadas de un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz y se han emitido declaraciones al respecto por parte del presidente Trump. Así lo indican los documentos y, indistintamente del análisis político de estas posiciones, el impacto puro y duro en los mercados financieros globales es que hay un cuello de botella físico. Un bloqueo en una ruta clave. Sí, que está amenazando aproximadamente una quinta parte del suministro mundial de petróleo, y el mercado, pues, reacciona a la incertidumbre con precios exorbitantes. Y los números que arrojan los informes son impactantes. O sea, el índice Argus de combustible de aviación en Estados Unidos saltó a $4.26 por galón para el 4 de mayo. Que ya es altísimo. Sí, pero para entender el impacto a nivel minorista, el combustible tipo Jet A alcanzó un precio histórico no visto en una década. Estamos hablando de $7.85 por galón. Una locura. Es que las aerolíneas están viendo cómo sus márgenes de ganancia se evaporan en tiempo real. Fuentes de la industria señalan que una corporación del tamaño de United Airlines se enfrenta a $11,000 millones en gastos operativos imprevistos de forma anual, si es que el mercado no se estabiliza. Y esos costos no los van a absorber ellos. Por supuesto que no. La consecuencia directa es que se proyecta un aumento inmediato del 20% en las tarifas de los boletos comerciales, y esto viene acompañado de mayores recargos por el equipaje. El mecanismo de este incremento tiene, pues, implicaciones devastadoras para el Eagle County Regional Airport, LGE. ¿Cómo afecta específicamente a los vuelos de montaña? Pues, la aviación de montaña es, por pura física, más cara. La altitud de densidad en verano significa que el aire es más fino. Por lo tanto, los aviones requieren un empuje mayor para despegar. Y, lógicamente, queman mucho más combustible. Ah, claro, por la altitud. Ajá. Entonces, si el combustible se encarece a niveles récord, las aerolíneas empiezan a recortar las rutas que son menos rentables o más costosas de operar. Y si se cortan los vuelos, el efecto mariposa golpea a la comunidad con toda su fuerza, porque un boleto de avión un 20% más caro desincentiva el turismo. Directamente. Y menos turistas en verano equivalen a menos ingresos en los restaurantes, hoteles vacíos, recortes de turnos para los trabajadores locales y al final de la cadena, una caída drástica en la recaudación de impuestos. Es un ciclo muy peligroso. Sí, porque son los mismos impuestos municipales que se necesitan con desesperación para financiar proyectos como precisamente las plantas de agua en Minturn o el mantenimiento de los espacios públicos. Es un ecosistema macroeconómico increíblemente sensible. O sea,
Un barco bloqueando un estrecho en Medio Oriente encarece la logística de vuelo. Esto deprime el turismo en Colorado, lo cual, a su vez, dificulta que un pueblo pueda pagar por purificar su agua potable. Híjole, es abrumador cuando lo pones en esa perspectiva. Entonces, considerando que los viajes internacionales están por las nubes, gracias al combustible, que la autopista requiere navegación de madrugada y que el agua misma está bajo restricciones históricas, la estrategia más lógica y saludable para sobrevivir a esta presión es, pues, una retirada táctica. Totalmente de acuerdo. Quedarse local, desconectarse un poco del ciclo de noticias globales y celebrar la resiliencia en la propia comunidad. Desde una perspectiva de bienestar psicológico, es el mecanismo de adaptación ideal. En momentos de alta fricción macroeconómica, enfocarse en lo hiperlocal devuelve un sentido de control y también de identidad compartida. Y la agenda local de Eagle County ofrece salidas extraordinarias para este fin de semana. Por un lado, para quienes canalizan el estrés a través de la actividad física intensa, el sábado 16 de mayo arranca la Vail Trail Running Series. Oh, sí, con el icónico Bonnie Yard Boogie. Exacto, en el pueblo de Eagle. Hay circuitos de 14 kilómetros y de 6 kilómetros. Y analizando la ruta de 14K, este es un verdadero reto de resistencia. Presenta una ganancia de elevación de 1,279 pies. Más de 1,200 pies de subida. ¿Sí? Empujando a los corredores hasta una altitud máxima de 7,718 pies. Francamente, someter los pulmones a casi 1,300 pies de ascenso vertical corriendo por la montaña parece la clase exacta de tortura voluntaria que alguien necesita para sudar toda la ansiedad generada por los aumentos en las tarifas del agua y los precios de las aerolíneas. Sí, suena a locura, pero biológicamente tiene mucho sentido. El esfuerzo cardiovascular extremo a esa altitud requiere una concentración absoluta. Fuerza la mente a estar en el presente inmediato, o sea, el siguiente paso, la siguiente respiración. No te deja pensar en Medio Oriente ni en la I-70. Exacto. Es un antídoto neurológico perfecto contra la parálisis que provoca la incertidumbre global. Una terapia de choque por elevación. Así es. Pero bueno, si correr montañas arriba no es el método preferido para relajarse, hay opciones que apuntan a un disfrute mucho más tranquilo y celebratorio, especialmente considerando que este domingo, 10 de mayo, es el Día de la Madre. Un día muy importante para la comunidad. Sí, el sector de la hospitalidad está ofreciendo verdaderos refugios gastronómicos. El emblemático Hotel Sonnenal, por ejemplo, presenta su famoso Brunch Buffet. Es una institución local que incluye una barra masiva de mariscos y cócteles especializados. Suena excelente. Y para un enfoque un poco más creativo, el Alpine Arts Center ha organizado un evento para el Día de la Madre titulado Cupcakes and Canvas. Es una mezcla de expresión artística, o sea, pintar en lienzo, con repostería. Ambas opciones representan anclas culturales vitales en medio del caos. Y eso demuestra la elasticidad del tejido social que tenemos. Los eventos deportivos y las celebraciones gastronómicas no son simples actividades de ocio. Son mucho más que eso. Ajá. Son las instituciones donde la comunidad refuerza sus vínculos. Permiten que los residentes y visitantes compartan espacios, rían y construyan solidaridad, lo cual es fundamental cuando las presiones externas intentan fracturar la tranquilidad del valle. Exacto. Es reclamar la normalidad a pesar de todo lo que está pasando allá afuera. Y eso nos lleva al panorama general de todo lo que hemos analizado en esta sesión. Ha sido un recorrido extenso. Sí, hemos mapeado una red increíble de causas y efectos. Exploramos la mecánica de cómo la evaporación temprana de la nieve en las estaciones Snowtell fuerza a 67 personas a asumir deudas millonarias para monitorear cada gota de agua. Desglosamos cómo 700 voluntarios se convierten en la última línea de defensa contra la contaminación de un río que fluye hacia millones. Entendimos la necesidad logística de esa cirugía nocturna a corazón abierto en Floyd Hill. Y rastreamos cómo las tensiones geopolíticas encarecen el combustible, amenazando la economía turística de Eagle County.
Es una danza constante entre la vulnerabilidad ante lo macro y, pues, la fortaleza inquebrantable de lo micro. La capacidad de adaptación, de organizarse para limpiar una carretera o para modernizar un sistema de agua en emergencia, habla volúmenes sobre el instinto de preservación de estas comunidades. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar nuestro análisis de hoy, queda una reflexión existencial latente en toda la información que hemos repasado. A ver, Cuando el clima extremo eleva a niveles absurdos el costo de algo tan vital como el agua, y la geopolítica encarece el transporte al punto de alterar radicalmente el costo base de la vida en la montaña, la pregunta es, ¿cómo va a cambiar la definición sociológica de una comunidad de montaña en la próxima década? Es una gran pregunta. Nos dirigimos hacia un escenario donde estos valles se conviertan de manera inevitable en ciudadelas de lujo exclusivas, accesibles solo para quienes puedan pagar el peaje climático y logístico. ¿O acaso esa misma fuerza bruta del voluntariado y el arraigo social logrará conservar la esencia y el alma accesible de estos pueblos frente a la implacable marea global? Es una interrogante profunda que, sin duda, va a guiar las decisiones políticas y sociales de los próximos años. Ha sido una exploración sumamente reveladora. Un agradecimiento sincero a quienes nos escuchan por acompañar esta sesión de análisis, descubrimientos y conexiones improbables. Hasta la próxima inmersión en la profundidad de la información.